Hola, ¿qué más? Le damos la bienvenida a nuestro podcast ¿Qué tan varón sos? Yo soy Daniel. Mi nombre es Gabriel y les vamos a contar aquí por qué hemos creado este espacio. Yo no sé si de pronto Daniel es la persona como más indicada para contarnos, hombre, y estamos en el Día del Hombre. Bacano también que salió como coincidencia esto del Día del Hombre. Yo creo que aquí les vamos a dar un poquitico de contexto de qué se trata esto que hemos creado pues, para nosotros y para ustedes. Pero contame, Dani, contarles a ellos por qué este espacio, qué crees, por qué crees que la gente lo necesita o como cuál es la intención, y vamos a intentar explicar un poco de qué se trata esto. De una. Mira, entonces te cuento, yo siento que como hombre nunca nos hemos dado como la oportunidad de ser vulnerables. Siento que como hombre también nos hemos tirado muy duro siempre y hemos creído que siempre hemos podido con todo, pero en realidad, como el mismo nombre lo dice, no somos tan varones. Yo creo que a veces también es bueno eh, dar a entender y darnos el derecho a ser vulnerables en cuanto a todo lo que nos ocurre. Entonces, por eso yo, como te lo dije, comenzó esta idea con el fin de que creemos un espacio para hablar, para soltar, para decir las cosas que nos duelen, que nos pesan, que nos incomodan y que sea un espacio de libertad, que no haya juicios, en que no haya pues, discriminación, sino un espacio donde nos sintamos cómodos y podamos hablar de lo que nos da miedo, de lo que nos atormenta, de lo que nos pasa y que no sabemos qué hacer con ello. No, perfecto. Eso me parece muy bacano, es muy importante que todos sepan que esto es un espacio libre de juicios, es simplemente pues como contar nuestras propias verdades sin juzgar. Todos tenemos nuestros procesos y nuestros dolores, y la intención aquí es de pronto como contar eso que hay detrás de lo que nosotros callamos, y quizás conectar con otras personas que también quizás de pronto quisieran como hablar, o de pronto se conectan con cosas que todos callamos, que todos los hombres callamos. Entonces, es muy importante en estos espacios eh, que de verdad podamos ser auténticos, o sea, como hablar la verdad, sin prejuicios, y bueno, y vamos a arrancar, pero antes de que arranquemos, Dani, yo quisiera darle un poquitico más de contexto a ese nombre. ¿Qué tan varón sos? ¿Cierto? Cuando vos decís qué tan varón sos, para vos, ¿qué es un varón? ¿O qué querés decir con esa frase? ¿Qué tan varón sos? De hecho, Pues, por aquí tengo la imagen, se me quitó. pero por ejemplo eso, yo creo que nos hemos puesto o nos han puesto en el lugar de que el hombre lo puede todo y que el hombre es muy varón, pero en verdad no somos tan varones, en verdad somos sensibles, nos da miedo, nos da angustia, nos estresamos y dentro de todo eso tampoco creo que sabemos manejar nuestras emociones. Entonces, muchas veces nos ahogamos tanto que no encontramos ninguna solución. Ok. No, y eso es cierto, y es que uno de pronto nos han inculcado como tantas creencias de que el varón tiene que ser de cierta manera, pero cuando empezamos a hablar como de esa vulnerabilidad, o de quiénes somos realmente, o de qué es lo que estamos sintiendo, ahí sí nos cagamos del miedo, ¿o no? Eso, Sí, sí, eso, sí. eso sí da miedo. Entonces, esa frase también, ¿qué tan varón sos? Digamos que también es como un reto, a ver, pues, ¿qué tan varón sos? Porque digamos que cuando uno se puede mostrar ante las otras personas como con esa autenticidad, la presencia de uno automáticamente impacta a otros como sin pretensiones, simplemente por ser. Y eso es lo que de pronto queremos buscar en estos espacios como de
hey, está bien que seas lo que sos, ¿cierto? Esto es lo que hay, de pronto queremos mejorar, tenemos cosas por sanar, o bueno, tenemos un montón de cosas, pero esto es lo que hay y está bien, ¿cierto? Y que podamos hablar de eso es bastante importante. Entonces, pues no sé, como estamos apenas iniciando nuestro primer podcast, no tenemos ningún guión ni ninguna estructura organizada, muy rico como empezar, pues ya leímos como un poquito de contexto de qué se trata este podcast, pero hoy de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de qué, de las inseguridades, de los miedos, de los traumas de infancia, de las relaciones, del trabajo, de la pareja, de los hijos, de qué, por ejemplo, en este momento, de qué crees, Dani, que podríamos como hablar o qué te gustaría contar, cuáles son tus mayores miedos o qué es lo que más callas. Bueno, yo creo que uno de mis mayores miedos es no ser el papá que yo quiero ser para mi hija. Yo te cuento pues que, Pero contanos un poquitico en contexto cuántos años de tiene una, tu hija y más o menos cómo ha sido tu mi vida. hija tiene 7 años, mi hija se llama María y hace 3 años yo quedé con mi hija, ¿cierto? Porque mi esposa falleció y cuando ella fallece, eh, yo como hombre, como varón, dije, yo puedo con la obligación yo solo, ¿cierto? Pero me di cuenta que no era capaz. Entonces esto ha sido un proceso de reconocer que todos los días o que en muchas ocasiones he tenido mucho miedo en pensar que no voy a ser capaz con mi hija, pero me he dado cuenta que la vida es muy bella, la vida es muy bella y, por ejemplo, sé que mi hija está en muy buenas manos con mi familia, que son sus abuelos y el resto pues, de familia, y con personas que se han acercado o han ocupado lugares en momentos de mi vida que le han dado mucho amor a mi hija. Y eso me ha dado como la tranquilidad de decir que estoy haciendo todo lo que puedo con las herramientas que tengo y que son creencias, que son cargas impuestas por mí mismo las que me han llevado a pensar si soy buen papá, pero cada día voy descubriendo que realmente ese miedo hay que afrontarlo y, y dar lo mejor, Ok. como lo hicieron nuestros papás. Hay algo muy interesante que vos estás diciendo ahí y es que de pronto muchas de las formas como nosotros nos comportamos tienen que ver como con esa imaginación o que nos metieron unas creencias que quizás de pronto el miedo, lo voy a poner en otras palabras, pero de pronto hablas de que el miedo es como una ilusión, ¿cierto? Porque finalmente es como un sentimiento, un estado mental que al final, ¿qué? Entonces, de pronto sería rico, sería bacano. ¿Miedo a qué realmente? O sea, yo sé que estás diciendo que te da miedo si sos buen papá o mal papá, que no sabes, pero si empezamos como a iluminar ese miedo o esa emoción que te genera negativa, ¿miedo a qué? A de pronto regañarla, reprenderla, de pronto no tener paciencia, de pronto que le estás diciendo la información que no es, o sea, miedo a qué realmente. Miedo a soltarla, miedo a que no sea suficiente lo que le dé en cuanto a diversión, en cuanto a educación, en cuanto a viajes también, pues, en cuanto a recreación, sí, muchas cosas, acompañamiento, porque como papá te voy a dar como lo que yo he hecho. Cuando yo quedo con ella, yo sentí que yo debía compartir mucho tiempo con ella, ¿cierto?
que incluso me puse pues como la 10 en cuanto a eso, entonces la llevaba al colegio, la recogía en el colegio, estaba todos los días con ella, pero también me di cuenta que realmente ella necesitaba otras personas y ahí me di cuenta también que la tenía que soltar en ciertos aspectos. A veces somos muy sobreprotectores y no los dejamos vivir. A veces somos, no haga esto, pila, se va a caer esto, cuidado aquí, que esto está bien, esto está mal. Pero me di cuenta que al hacer eso, no tampoco la está dejando ser. De hecho, ahorita lo mencionaste, ahorita también mencionaste que dentro de esos miedos está también como el miedo a soltar. Pero entonces es como no tener control sobre ellas, sobre ciertas cosas, pues porque digamos que un hijo o un niño eh, en su primera infancia se necesita, ¿cierto? Hasta cierto punto. Pero entonces ahí lo acabas de mencionar también, que es como que te has dado cuenta que, que, que ella no necesita que vos estés ahí 100%, que ella necesita también otras cosas. Otras cosas y entre esas cosas también está la familia, los amigos, personas pues que también han llegado a la vida de ella y a mi vida que me han ayudado pues realmente como con María. ¿Me entendés? Por ejemplo, en estos días me pasó algo que se los quiero contar. Por ejemplo, yo me di cuenta que cuando yo me quedaba solo con mi hija, me llenaba de pánico. Pero de pánico, pánico. Yo decía, marica, ¿qué voy a hacer a esta niña este fin de semana? Pues como papá decía que sí, me llenaba de pánico y pensaba que siempre había que hacerle un plan, que llevarla al cine, que llevarla a jueguitos, que llevarla a esto, a lo otro, a almorzar. Y en esos días tuve una conversación con ella, me senté con ella y le dije, bueno, hija, este fin de semana no vamos a hacer nada. Vamos a hacer cosas que te gusten a ti, que me gusten a mí. Vamos a llegar a un acuerdo en que vamos a hacer cosas que nos gusten a los dos. Y ese fin de semana me quedé con ella y cuando la dejé, le pregunté, hija, ¿cómo te sientes? Y ella me miró así con una cara, yo le vi los ojos brillando y me dijo bien y me sonrió y ya con eso me bastó. Entonces yo digo que a veces nos ponemos muchas cosas en la mente que nos hacen pensar que no podemos o que nos llenemos de miedo. Y si nos dejamos llevar por eso, la verdad no Pues, terminamos haciendo nada. Pues como sí que me nos entiende, nos paralizamos. paralizamos, pues nos quedamos como, ay, pues puta, entonces que llegó el fin de semana, entonces a mí me toca quedar, pues me quedo con ella y entonces el único plan es llevarla a jueguitos y listo. No, también bacano compartir con ella, escucharla, saber qué le gusta, cosas tan sencillas como cuál es su muñequito favorito, pues cosas así, qué canción le gusta, qué cuál es su color favorito, conocerla. Creo que tenía miedo era conocerla, creo que tenía miedo era a abrirme más a ella. Y la verdad, que bacano sentir eso, que bacano soltar como esos miedos y como también esas cosas impuestas que uno se mete en la cabeza y simplemente disfrutar el momento. Decir como que listo, estamos acá, enfoquémonos en estar acá y disfrutemos. Qué tan bacano. Ahí decís algo que es como muy interesante y lo pongo pues como en otras palabras para el contexto de lo que estás diciendo y es que digamos que muchos de los miedos que de pronto te estaba generando esa relación con tu hija es porque no soy buen papá, entonces no sé si soy lo suficiente, no sé qué hacer con ella, no sé si lo que le estoy enseñando está bien, ve, un montón de cosas que al final, por ejemplo, lo que contaste en la experiencia que tuviste con ella de un fin de semana que fue muy rico para ella, que simplemente era como vos, y ahora que lo mencionas, es como simplemente tener como esa curiosidad de ver ella qué es lo que quiere o qué es lo que le apasiona a ella, como por ejemplo el juguete, ¿cierto? Entonces digamos que bacano como que profundizáramos un poquitico en eso de todas esas expectativas que estabas generando, que te estaban generando como muchísimos miedos y al final era como escucharla a ella, como ponerle un poquitico más de atención a ella, porque ella
por lo que has dicho, de pronto hemos hablado en otros espacios como que ella está bien, o sea, ella lo único que quería era, o sea, se disfruta demasiado estar con vos cuando vos estás haciendo unos planes así, ella simplemente lo que quería era estar con vos, ¿cierto? Exactamente. Entonces, mira qué tan bacano como que te soltás de todas esas expectativas, pero entonces te interesaste más en ella, no en lo que vos crees que tenés que generar para ella o brindarle a ella, sino de verdad realmente ver qué es lo que ella está necesitando. Estar para ella. Yo creo que esa es la palabra, estar para ella. Y bueno, yo también, Chacho, yo creo que también tenía un miedo muy grande, es porque yo tampoco tuve papás. ¿Sí me entendés? Pues para contextualizarlos a todos, yo perdí a mi papá, a mis papás cuando yo tenía 5 o 6 años. ¿Me entendés? Entonces, como un miedo que uno se mete, como, yo no tuve papá, yo no tuve mamá, entonces yo creo que es como ese miedo, como, ay, puta, yo tampoco le quiero faltar a ella, yo no le quiero, yo no quiero estar con ella, yo me la quiero compartir. Pero, por ejemplo, ahí es algo que yo también entendí y fue el proceso de Laura. Laura, siendo una mujer completamente fuerte, huevón, pues vos la conociste. Claro, tu esposa. Laura un momento que se desapegó de María, ¿sí me entendés? Y yo creo que ese fue uno de sus mayores miedos y entender que la enfermedad estaba siendo tan dura y desapegarse de María, es decir, me voy a morir, pero me voy a disfrutar cada instante con María. Ese desapego de ella y de que también tuvo conmigo y con la familia fue un proceso, huevón, que yo no sé cómo decírtelo. Chimba, huevón, mujer tan tesa, marica. Y entender ella por qué lo hizo y decir, listo, ya viví lo que tuve que vivir, ya ustedes sigan disfrutando. Perder el miedo a soltar, perder el miedo a, a aceptar, huevón, que todo tiene un principio y un final. Entonces, esos son como esos miedos que uno dice, marica, es bobo, hermano, pues uno sí es bobo, huevón, porque se pega ahí unos miedos y a la final uno no disfruta nada. Y son unos miedos que están basados en la imaginación, pues que ya lo hemos dicho como varias veces, pero es como toda esa ilusión de las expectativas frente a algo que no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? Porque finalmente, ¿qué es lo que controlamos nosotros o qué es lo que controla uno? ¿Cómo pues yo meto la cuchara y de pronto lo único que nosotros controlamos es cómo accionamos o qué decisiones tomamos con lo que está pasando en nuestro entorno, pero nosotros no podemos Controlar a los demás. controlar a los demás. Entonces, es como muy bacano todo esto que nos contás y más que vas pues como a lo que te pasó con tu familia y de acuerdo a lo que pasó con tus padres que fallecieron, estabas muy temprana edad, de pronto ahí hay unos miedos, después volviste a revivir el tema con Laura. Pero mira la enseñanza tan bacana que te deja Laura también, que es como como ese amor incondicional, o sea, es un amor que hagan lo que quieran, pero o sea, sean felices y yo me suelto y sean ustedes, ¿cierto? Vos de pronto, con ese aprendizaje que te dio Laura, lo has intentado como integrar con María, con tu hija, como de te cuido y te protejo, pero te dejo ser Sí, predisponerla como con las conductas que yo quiero que tenga, sino como, o sea, sí me hago entender. sí, no, claro. Yo siento que en algún momento yo solté a María, en el buen sentido pues de la palabra, ¿Cuántos años que tiene María? va para 8. Va para 8 años, y ahorita lo viste. Es Okay. cuando yo creo que a los 5 años, por ahí a los 4 o 5 meses de que Laura ya no estaba con nosotros, yo entendí eso, porque yo traté de ser muy sobreprotector, pues como que
la traté de meter en una burbuja que ella no, pues que ella viviera en un mundo ideal. A la final yo dije, puedo hacer esto, no le puedo causar este daño a mi hija porque ella en algún momento va a tener que vivir su propia vida, va a tener que vivir sus propios rayones, va a tener que sanarlos. Y yo a la final dije, a brindar las mejores herramientas a mi hija. Pero también me di cuenta que cuando yo le tenía que brindar las mejores herramientas, yo no tenía esas herramientas. Y yo también estaba fallando hacia mí. Entonces ahí es como hacer una retroinspección o una autoinspección, perdón, y de ahí pensar, marica, yo tengo que estar bien, yo, Daniel, tengo que estar bien para poderle dar las mejores herramientas a mi hija. Que si yo no estoy bien, mi hija no va a estar bien. Pero antes creo que la que ha estado bien ha sido ella y el que no ha estado bien he sido yo. Entonces ha sido una doble, no sé cómo decirlo, pues como darme cuenta que mi hija antes me está enseñando a mí, huevón. Sí, sí, Mi sí. hija antes me está enseñando a mí y es una belleza. Bueno, entonces te propongo que hagamos algo y es para que nos sigas contando. Qué bueno que nos contaras de pronto una experiencia donde sentiste miedo y pongamos en contexto todo lo que hemos hablado hasta este punto. O sea, ¿qué quiero decir? De pronto pensá en una experiencia que te sentiste de verdad desesperado, que decías, pucha, no sé qué voy a hacer, quiero hacer esto con María, pero no sé qué hacer. Y de acuerdo a lo que nos estás diciendo, de pronto, ¿qué te hizo ver María? ¿Cuáles eran tus propios miedos? No sé si en este momento de pronto se te ocurre algo que vos digas como que y me di cuenta de que no sé, yo intento controlarla mucho y a mí me controlaban o no tenía quien me controlaba, entonces tengo ausencia de eso, entonces me polaricé y ya soy sobrecontrolador, porque eso me genera mucho miedo, pero no sé si de pronto en este momento tenés un recuerdo de una situación que vos dijiste, pucha, qué tan duro esto, no sé qué hacer, pero que finalmente saliste victorioso. Pues Te la que, quiero contar. dale, Marica, peinarla. peina. Ay, marica. Ay, parce, ¿sabe qué? Pero ¿por qué? Bueno, María es yo muy, no soy papá, pues. María es muy crespita. Mm. Esos primeros días, peinarla. Ay, weón, qué porquería. Sí. Pobrecita. Pero que le Ella jalabas mucho le el pelo, jalaba ¿qué? mucho el pelo, ella me mantenía diciendo papi, pasito. Y, Pero vos no weón, empezabas de abajo hacia arriba no, como ve uno marica, en lo los... normal. Y yo no sabía que le tenía que conseguir un cepillo, huevón, especial, que le tenía que conseguir cremita. Desde Ah, ahí me di cuenta que, marica, cosas bien. Entonces, estudié, pues no, no estudié, sino que investigué, huevón, cómo peinar una crespita. Y marica, le conseguí la cremita, le conseguí cepillito y hoy en día solo le sé hacer colitas, pero queda muy bien peinadita. y ya no sufre, o sea, ya por lo menos no le Ya jalas no el pelo. sufre. Ya afortunadamente se está aprendiendo a peinar sola. Ah, Entonces ok. ya no, ya ella como que dice, no, yo más bien me peino. O por lo menos algo que también sufría, parce, lavarle el pelo, huevo. Lavarle el pelo, marica, porque era es muy crespa. Eh, miedo a entenderla, huevón. Miedo a entenderla, marica, porque es una niña. Yo creo que dentro de esas tantas cosas a mí se me olvidó que yo fui un niño. Entonces entenderla, saber que ella es una niña, que ella no piensa igual que yo. Entonces, yo creo que ahí yo he ido identificando muchas cosas. Porque a mí se me olvidó que yo fui niño. Y a veces como papás queremos hacerlos o tenerlos ocupados siempre.
pero nosotros como adultos también nos damos el derecho a decir, uy, marica, no, esta semana trabajé muy duro, estar viendo películas todo el día y entender esa dinámica también de que mi hija también estudió toda la semana, de que mi hija también hizo algún deporte, alguna extra clase, baile, lo que sea, en algún momento también ella no quiere hacer nada. Entonces entender que así como yo también descanso y quiero descansar, ella también quiere descansar y muchas veces no quiere hacer nada. En entenderla como que también tenga el derecho a decir, no, no quiero, entender eso y aprender pues como las dinámicas también. O sea, de pronto si lo ponemos en el contexto de lo que vos decís, retomando lo que veníamos hablando y es, digamos que cuando la empezaste a peinar, tenías un miedo de no saberlo hacer, de que quedara mal, de hacerle daño, aunque Marica, es que además que ella también ya te no, cogió miedo, weón, es que... no, weón, es que yo veía a todas las niñas, weón, llegaban al colegio, yo decía, ay, gonorrea, cómo las peinaron, weón, trencitas, esto, lo otro, y yo decía, siempre con la colita, weón, no, otra. Pero espérate, no nos vamos allá porque quiero como que profundicemos en esto, lo que era cuando tenías miedo, cómo lo gestionaste y cómo es el resultado en este momento, porque además de hablar pues, de los miedos que estás hablando, que es valioso y es de personas valientes, o sea, qué tan varón sos, em, como que también darle como el desenlace a ese miedo que de pronto tenías al principio, ¿cierto? Entonces, vuelvo y pongo en contexto. Entonces, tenías como mucho miedo porque entonces la estabas peinando mal, la estabas de pronto apurreando, no estás haciendo bien las cosas, ¿cierto? Pero entonces empezaste a aprender a peinar, o sea, empezaste a buscar otras alternativas para gestionar eso Que me estaba causando que te miedo. estaba causando miedo y a María también, me Claro, imagino, no, sí. ¿cierto? Que al final lo decís en algo que me parece súper bonito, me parece súper bacano, y es, lo has mencionado ya como 3 veces en este espacio, y es como tener esa curiosidad de ella, el proceso de ella, que ella también tuvo su semana, también tuvo sus momentos, de pronto ya quiere hacer esto o aquello, pero no siempre como en la postura del papá, ya que se hace lo que yo digo, sino como lo que ella te está enseñando, entonces ir como al proceso de ella, pues es que suena como muy feo al nivel de ella, pero sí como al proceso de crecimiento en el que ella está para que puedan estar como a la par, ¿cierto? Y eso suena como, o sea, no quiero que de pronto suene como despectivo, como a la, no, sino No, como no. que tan bacano que de verdad tenés como la disposición y el amor incondicional de estar al proceso de ella, ¿cierto? Entonces, digamos que hoy en día ya eso no es un sufrimiento, ¿cierto? O sea, No, no, la, no, la, no. la peinada, porque es que yo no quiero decirlo como peinada, sino como que mira lo que hay detrás, o sea, está el tema del miedo, cómo lo gestionaste y en este momento ya hay un resultado que es positivo, pero todo a partir de que te pusiste al proceso de ella, como que, pues es que cualquiera dirá, hay que peinarla, pues, entonces, no, o sea, a la velocidad de ella, el pelo de ella, también los gustos de ella, porque me imagino que ya, pues, ahorita dice que solo le hace una trencita, pero me imagino que le también haces otros peinados No diferentes. tanto, pero sí, sí lo intento. Bueno, pero entonces, bacano y importante eso, cómo gestionaste ese miedo y cómo ya lo estás solucionando, ¿cierto? Porque digamos que esos pasitos, en términos generales dentro de las relaciones, es valiosísimo, ¿cierto? Y sobre todo con nuestros hijos, porque eh, digamos que nosotros ya vivimos en una época donde de verdad que los padres ya tienen que estar un poquitico más conscientes de que el proceso del niño es diferente a los procesos que tuvimos nosotros, donde era así Y punto, y ya. punto, Si y no, ya, rejo. y rejo, Punto. ¿cierto? Sí. Pero tampoco ser como tan regalados de que son los reyes de la casa, ¿cierto? Como No, también pueden no. aprender, pero Poner bueno, o sea, límites, poner límites. yo creo que me voy como desviando del tema, esto ya pareces como una clase de cómo educar hijos cuando yo ni siquiera tengo hijos y no tengo ni idea cómo hacerlo, lo único que yo tengo en la casa es una mata que por ahí está, le tengo que enseñar a echarse agua. Pero bueno, yo ahorita te interrumpí, Dani, y me perdonabas, pero es que yo sí quería como ampliar
una situación puntual. Ahorita me vas a contar también otra historia, no sé si se te fue o si todavía te acuerdas. Por ejemplo, ¿Qué querés contar? por ejemplo, me acuerdo, Yo tenía que hacer una tarea con María en Santa Marta. Nos fuimos de viaje los ¿Cómo dos así? La solos. profesora... No, no, Es que está bien de semana, se van para Santa Marta. no, imagínate que cuando Laura pues falleció, ella me pidió el favor de que regara sus cenizas en el mar. Ok, sí. Entonces me fui con María para Santa Marta. Y era mi primer viaje solo con María, o sea, estar Un reto duro. 24/7 con María, huevón. Y por primera vez y viajando. Y por primera vez y viajando, los dos solos. Arica, hubo un momento, la noche, todas las noches la mamaba, huevón, pero la llevaba al límite, la ponía a correr, la ponía a hacer de todo. Pero entonces ella ya se empezó a cansar como, es que esos son juegos de niños, de hombres. Yo también quiero jugar cosas de niñas. Y hubo un momento que tuvimos el espacio de jugar cosas de niñas y ella toda linda llega y me dice es que, papi, que tú no sabes jugar. ay, gonorrea. Ay, marica. Te lo juro, huevón, esa noche la dormí y me puse a llorar. Me frustré, huevón, me frustré y ahí me di cuenta que tenía que escucharla, huevón, y que tenía que vencer esos miedos. Entonces ya llegamos como a un acuerdo de que yo trataba de jugar con ella, cosas de niñas, pero el momento de los dos era jugar brusquito. ¿Sí me entendés? Pero a ella también le gusta. O sea, A ella le encanta jugar conmigo, por ejemplo, pelea de animales. Entonces, cuando yo sé que ella quiere jugar conmigo, ella lo primero que me dice, papi, juguemos pelea de animales. Siempre pierdo yo, huevón, siempre. Pero es que Ella siempre tira a vos ganar. escoges que un pájaro y ella un león o qué. No, cosas así, ¿sí me entendés? Pero ella siempre va a tirar a ganar, pero es el momento de los dos, huevón. Sí. Eso ha sido algo muy bacano. Te lo juro, huevón, que ser papá es una tarea muy linda, huevón. Una tarea muy linda, a pesar de que yo no lo estuve. Tuve un hermano que, dentro de todo, trató de darme pues, con las herramientas que él tenía. Un hermano muy lindo conmigo, huevón. Me dio mucha libertad. Ya, a raíz de esa libertad, yo también aprendí muchas cosas. Vos también, huevón. Pues, Sí, claro. ¿me entendés? Yo hoy en día eso es lo que soy. Y hoy en día eso es lo que soy. O sea, lo que te enseñó tu hermano. Sí, pues, con libertad y todo. Pero son valores, huevón. ¿Sí me entendés? Mi hermano, yo creo que me enseñó muchos valores. Y la libertad también me ayudó mucho a saber escoger cuál es el camino bueno y cuál es el camino. O sea, que vos por tus propios medios te das cuenta de que la libertad tiene unas responsabilidades también, que todas las acciones que uno de pronto tenga tienen unas consecuencias, ¿cierto? O una responsabilidad, o sea, no lo pongamos como algo malo, ¿no? Son No. responsabilidades que tiene uno, ¿cierto? Que de pronto eso puede ser como, pues, después miraremos en otro podcast si hablamos como de ese tipo de cosas, de las libertades. Pero bueno, volviendo aquí al tema sobre esos miedos que tuviste, que hoy tenés, porque me imagino que hoy todavía tenés como esos miedos de ser papá y que de pronto no sabes qué va a pasar o cómo estoy proyectando la vida de ella o cómo la estoy educando. Porque y voy a hacer aquí un paréntesis porque esto lo vi en una parte, estoy completamente de acuerdo, y es que independiente de lo que vos hagas, la vas a traumatizar. Ah, O sí. sea, yo te quiero liberar como de ese, Sí, no. de ese peso, y a todas las personas que están viendo, o sea, usted puede poner al hijo suyo en una burbuja y se va a traumatizar porque el niño está en una burbuja. O sea, todos vamos a crecer como con rayones, entonces liberémonos como de esa tensión de que lo vamos a traumatizar. O sea, también es respetar, y lo que vos decías que es súper valioso, y es soltar, porque finalmente ella también tendrá que enfrentar sus situaciones, la muerte de mamá,
bueno, no sé, ella tendrá su proceso que nadie más que ella lo va a entender, como cada uno de nosotros solo nos entendemos a nosotros mismos. Pero ahorita estabas mencionando que ser papá es una función muy linda, que, o sea, ¿a qué vas con eso? ¿Por qué quieres decir que es linda? ¿Qué te ha mostrado? Em, O sea, ¿qué te ha mostrado eso para vos decir que es linda o qué te ha enseñado o qué necesita para ser papá? No porque tengas la respuesta, pues, es que pero ¿qué has hecho vos que de pronto te ha funcionado? Amor, Amor. amor, tener mucho amor, weón. Obvio también, tener mucha paciencia. Pero venga, perdóname, Sí. ¿qué es el amor? Porque es que romantizamos tanto esa palabra que amor, pero ¿qué es amor? Amor es de pronto, no sé, ahí No estás solo diciendo, los cuidados, ¿me entendés? Pues o sea, de digámoslo, pronto no Por- juzgar, tener eh, tener disposición, tener disposición. paciencia. Cuando estoy cansado, por amor, Me me levanto y le levanto. preparo la comida. Exacto, porque ¿Sí es me como, entendés? como ponerlo en acciones prácticas, porque es que si decimos amor es como romantizarlo, sino O que, una entrega incondicional. ¿Sí me entendés? Estar para ellos cuando ellos realmente nos necesitan. Y muchas veces ellos a su manera nos buscan. Y yo lo he sentido. Ella teniendo la libertad de estar con los abuelos o estar conmigo, yo sé ella cuando me necesita a mí. Yo sé ella cuando quiere a papá. Yo sé ella cuando me necesita a mí. Entonces yo creo que es amor y tener calidad de tiempo. Porque eso es otra cosa. Calidad de tiempo. A pesar de las circunstancias, yo creo que todo papá siempre va a buscar algo con que subsistir, algo con que vivir, pero realmente es tener esa calidad de tiempo, de que ellos vean de que realmente estás ahí. Porque hoy en día, o por ejemplo, lo que no sé si te pasó en el caso tuyo, en ese caso nuestros papás solo decían que huevón, trabajar. Nos dejaban con quién, con la nana o con que llegaba el fin de semana, vámonos a comer y ya, no más. Pero no tenían calidad de tiempo, ¿sí me sí, entendés? O que vos total. llegas, pues, me atrevo a decir, no todos, pues, pero que vos llegabas y buscabas a tu papá, a tu mamá, no, estoy cansado. Estoy cansado Lo y que yo, pasaba con los abuelos, huevón. Ah, no, el abuelo está cansado, hay que dejarlo dormir, que no hagan ruido, que el abuelo está dormido, ¿sí me sí, sí. entendés? Entonces es entender que hay que tener calidad de tiempo, entenderlos, huevón, hay que entender que nosotros también fuimos niños y entenderlos y darles amor siempre. Eso es algo que me parece a mí muy lindo, no me las sé todas, huevón, es que ojalá, pues yo creo que ningún papá se sabe el rol de ser papá. Obvio, en el camino te vas dando cuenta de que estás cometiendo errores. Y en este momento lo único que yo siento, chacho, realmente es que yo le tengo que brindar las herramientas, las mejores herramientas para que cuando ella tenga algún problema, ella diga, mi papá me enseñó esto, o sé cómo desenvolverme frente a esto, o siento esta emoción, sé cómo tramitarla, sé cómo gestionarla. Entonces yo creo que es eso, brindarles las herramientas para que cuando ellos vivan su propia vida de manera independiente, pero yo creo que de esa manera no va a ser tan independiente porque yo creo que no hay papás que se desconecten completamente de la obligación, pero que ellos digan, esto me está pasando, lo voy a hacer, o vamos a llamar al papá, hey papi, me pasa esto, ¿qué hago? ¿Sí me entendés? Entonces, como realmente brindarles las herramientas para que ellos se desenvuelvan. Bueno, no sé, Dani, si de pronto querés como anexar algo, yo creo que vamos como llegando al espacio final. Bueno, de- no, de- mil gracias por hacer parte de esto, pues la verdad, qué bacano que sigamos haciendo crecer esto. Ya saben, Daniel, Gabriel,
vamos a crear un espacio para que ustedes tengan la oportunidad de buscar una ayuda, de sentirse escuchados, de desahogo. Entonces no duden en ser parte de esto. Yo creo que hoy en día lo que más debe importar es la salud mental. Y estos son espacios que realmente valen oro y que nos van a ayudar a sanar muchas cosas. Entonces estén pendientes pues, de las cosas que se vienen. Les agradecemos mucho. A vos también, Chacho, la verdad. No, pues Mil gracias. a vos porque hoy te cogimos como chivo expiatorio. Y sí, estén pendientes que se vienen más cosas. Eh, Que nos sigan en Instagram, que hemos nos sigan creado en una Instagram. cuenta nueva, ¿Qué tan varón sos? Apenas la acabamos de crear, pues cojo como algunas palabras de lo que dice Dani, y sí, esto es un espacio para que nos apoyemos, para las personas que de verdad quieran sentirse seguras y confiadas en el transitar de la vida, que nos podamos hablar entre hombres como con toda sinceridad, obviamente sin juicios, apoyándonos. Mm, y nada, pues vamos a ver qué irá pasando con estas nuevas experiencias que estamos teniendo. Yo pues por mi lado me despido, no sé si Dani quiere No, yo anexar algo también. Les más. agradecemos mucho. Y acá le hacemos nuevamente la pregunta. ¿Qué tan varón ¿Qué sos? tan varón sos? Nos vemos en otro espacio. Chao, chao. Chao, gracias.